Hola a todos, mi nombre es Joel Lleras, soy docente del Colegio Peñafort y en este vídeo vamos a explicar cómo es que se realiza eh, el acceso a la beca, o sea, cómo se puede hacer la petición de la beca MEC de bachillerato. Vamos primeramente a ver cuáles son los requisitos de la beca, cuáles son las características que tiene y posteriormente vamos a explicar hacer unas capturas de pantalla donde expliquemos el proceso que se realiza para la obtención de la misma. Bien, lo primero es cuán- cuánto dinero puedes recibir con esta beca. Pues la beca consta de dos partes, una parte que es una cuantía fija, que va a depender en cierta medida digamos, de la renta que tenga la persona. Hay una cuantía fija básica de 300 euros y en caso de que la persona tenga una renta mínima, pues se dan unos 1.700 euros además de cuantía extra. Además tiene una cuantía de 1.600 euros que se puede obtener en caso de que uno durante ese curso esté haciendo un cambio de residencia y debido a la excelencia académica, o sea, los resultados que uno haya obtenido en el curso anterior, pues puede tener un extra de entre 50 y 125 euros. Además de esta cuantía fija, que digo, depende de la renta de la persona y de los resultados académicos que haya obtenido en el curso anterior, pues hay una cantidad que va a variar en dependencia de, una vez que se hayan repartido todas las cuantías fijas, el dinero que resta del presupuesto, pues se reparte de manera proporcional entre todas las personas que han accedido a la beca y bueno, en dependencia de la nota media y la renta familiar, pues se reparte y bueno, se obtiene un poco más. Pero la cantidad mínima son 300 euros y en dependencia de el nivel de renta, pues puede ir aumentando esta cantidad. ¿Cuándo debe solicitarse? Pues el plazo de solicitud es del 30 de marzo al 12 de mayo, o sea, estamos ahora mismo dentro del plazo de solicitud. Y el 12 de mayo es el último día. La recomendación es que no se deje para el final porque a lo largo, el procedimiento es un procedimiento que es un poco largo y piden varios datos y eso puede requerir que no se haga en 2 o 3 horas, sino que tal vez tengas que pausarlo, guardarlo y buscar una serie de documentación o hacer algún tipo de, ¿no? de trámite burocrático y volver a continuar y así. Entonces es algo que vale la pena ir mirándolo poco a poco y irlo haciendo mínimo una semana antes de que vaya a culminar el plazo. ¿Qué se necesita? Pues tienes que cumplir todos los requisitos para obtener derecho a la beca. Hay unos requisitos que son muy generales, como tener nacionalidad española o tener al menos nacionalidad de algún país de la Unión Europea. Y bueno, en el caso de que no tengas nacionalidad, pues hay unos requisitos básicos que se deben cumplir para poder pedirla. Además de eso, hay unos requisitos económicos que sí vamos a detallar. Y por último, hay unos requisitos académicos que realmente son bastante básicos, no se pide nada del otro mundo. Vamos a comenzar a ver cada uno de ellos. Los requisitos académicos, pues como dije, son requisitos básicos. Se pide que la nota media en el en cuarto de la ESO, o sea, en el año último que has terminado, sea de al menos 5, o sea, que hayas tenido una nota media de 5 en ese último año de la ESO. Es un requisito bastante básico. Piden, por otra parte, que uno debe matricularse en el curso completo, o sea, no matricular solamente una asignatura, pero bueno, entiendo que el que va a hacer bachillerato pues vaya a matricular todo el curso y no estar repitiendo el curso actual, o sea, que no estés en primero de bachillerato porque hayas repetido primero de bachillerato, sino que eh, accedes a primero de bachillerato desde cuarto de la ESO sin estar repitiendo y que hayas accedido con más de 5 puntos. Por otra parte, los que estén en el segundo curso, o sea, los que estén en segundo de bachillerato, pues como requisito se pide no estar repitiendo ese curso de segundo de bachillerato, matricularse nuevamente por completo en todas las asignaturas y haber aprobado todas las asignaturas del curso anterior, salvo una. O sea, el hecho es que no, o sea, que hayas pasado de primero para segundo con todo aprobado, excepto tal vez una única asignatura, no puede haber suspendido más. Bien, los requisitos económicos. Los requisitos económicos se usan tomando la declaración de la renta del año anterior, o sea, o los datos económicos del año que acaba de terminar, o sea, del 2021. Entonces se van a establecer unos límites o umbrales de renta y en dependencia de esos límites y el número de miembros que componen la unidad familiar en la que tú vives, pues van a haber tres tipos de umbrales de renta.
y acorde a eso pues te va a corresponder una cuantía mayor o menor de la beca, en dependencia de ese umbral de renta que tenga tu familia o que tenga la unidad familiar en general. Y si la renta familiar es mayor del umbral 3, pues entonces pues no se tiene derecho a la beca, ¿vale? Pero realmente los umbrales, en mi opinión, son bastante grandes, con lo cual hay una gran cantidad de personas que pueden pedir la beca sin problemas. Esto, ahora voy a quitar la cámara para que se pueda ver apropiadamente los umbrales. Aquí tenemos lo que, o sea, cada persona, ¿no? Si es una persona, pues el primer umbral es de 8.000 euros. Si es una única persona, pues es de 13.000 y si no, de 14.000 y así. Si son dos personas, 12.000, 22.000, 24.000 y así sucesivamente. Por ejemplo, cuatro personas, pues el primer umbral es hasta 21.000 euros, el segundo umbral hasta 36.000 y el tercer umbral hasta 38.000. A partir de 38.000, una unidad familiar de cuatro personas, pues en ese caso no se podría pedir la beca. Vale, y así, llegan hasta 8 personas. Bueno, ahí, en dependencia de la categoría en la que uno esté, es importante porque uno debe, digamos, adicionar a todas las personas que están dentro de la unidad familiar en el procedimiento y demás. Y bueno, esto hay que tenerlo claro en qué umbral uno está y en dependencia de eso, pues te corresponderá una cuantía u otra. Para las personas que están en el primer umbral, ¿vale? O sea, estamos en esta primera columna que está aquí, ¿vale? En esta primera columna, todos los que tengan un ingreso menor a una de estas cantidades, en el caso de que estén en una de estas categorías de que hay una persona, dos personas, tres personas dentro de la unidad familiar. En ese caso, pues en función de la renta, pues si estás en ese primer umbral, recibes 1.700 euros, esa va a ser la cuantía mínima. Y además de eso, pues va a haber una cantidad que te va a corresponder por la cuantía variable, que hasta que no se reparta todo, pues no se va a saber cuánto es claramente. Además de eso, 1.600 euros si vas a cambiar de residencia, de lugar de residencia, y de entre 50 y 125 euros en dependencia de las notas que hayas obtenido en el curso anterior. Por otra parte, si estás en el umbral 2, pues lo que recibes es 300 euros, esa va a ser la cuantía mínima, hay una diferencia bastante grande entre los que están en el umbral 1 y los que están en el umbral 2. Se reciben los 1.600 por el cambio de residencia, se mantiene, y además de eso se mantiene el extra por las notas obtenidas si son excelentes en el curso anterior. ¿Vale? Con excelente se refieren a que tenga de media más de un 8 o más. ¿Vale? Entonces recibes entre 50 y 125 euros, además de esos 300. Y por último, las personas que están en un umbral 3, pues en ese caso ya se quita esta categoría del cambio de residencia, sino que solamente se mantiene la beca básica y además el excedente por haber, o digamos el premio por haber obtenido resultados excelentes entre 50 y 125 euros en el curso anterior. Esa es, y estos, además, aquí no aparece la parte de la cuota variable, ¿vale? La cuota variable solamente son en el umbral 1 y el umbral 2. Ese es más o menos las cuantías de la beca y las características que se piden. Se ven, son características muy, muy generales. Y vamos ahora a pasar a ver cómo es el procedimiento de pedir la beca. O sea, entrar en la página web y hacer todo el procedimiento para una persona ficticia, claramente. Y ustedes puedan seguir ese mismo procedimiento en sus casas y, bueno, pedir la beca y esperemos que se les pueda ser otorgada. Lo primero que hacemos es entrar a algún buscador, por ejemplo Google, y poner beca MEC, o sea, beca MEC. Y aquí tenemos varias páginas, esta página no, la de educación IFP no, sino esta que está aquí, ¿vale? Becas Educación, Gobierno de España. Y pinchamos aquí en esta página. Vale, aquí van a aparecer las diferentes becas y ayudas que hay y estamos interesados en la beca de bachillerato y estudiantes no universitarios. Es esta de aquí. Y vamos aquí a ver más. Y aquí nos van a salir, aquí está la beca general.
Y aquí pues damos a solicitud de tu beca. Si vamos a más información, universitarios, pues nos va a aparecer, bueno, más o menos lo que yo he explicado en la sección anterior del vídeo. Pinchamos aquí en solicitud y bueno, la solicitud se hace a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y hay dos formas de hacerlo. Una forma es a través del acceso con clave, o sea, utilizando certificado digital. Y la otra forma es haciendo, digamos, creando un usuario en la sede electrónica del Ministerio de Educación. En principio, voy a asumir que no tienen acceso de clave. Algo importante, digamos, la beca la tiene que solicitar el propio estudiante, ¿vale? No la pueden solicitar los padres, sino que debe ser el propio estudiante. Como es mayor de 14 años, en principio tiene DNI, bueno, puede pedir la beca sin ningún problema. Entonces, para hacerla, en el caso de no estar registrado, deben registrarse. Voy a hacer un registro con un usuario, digamos, artificial, por así decirlo, hipotético. Y bueno, aquí cuando entras a registro hay dos opciones. Tienes el registro de persona física o el registro de una entidad. Evidentemente vamos a registrar una persona física. Y bueno, aquí te piden varios datos. Te piden, por ejemplo, el nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, el tipo de documentación que se tiene, etc. Es importante que pongan los datos tal cual aparece. En el caso de primer y segundo apellidos, que pongan exactamente los que aparecen en el documento de identificación de vosotros, ¿vale? O sea, si ustedes se llaman, no sé, Julián de Jesús, pues pongan Julián de Jesús y los dos apellidos. La verdad, evidentemente no voy a poner mis datos oficiales, no sé, voy a poner Julio Pérez, por poner algo. Fecha de nacimiento, pues no sé, 0101 del 2002, más o menos, que es... bueno, esto ya es un estudiante universitario, 2006 o 7 es más o menos la fecha que tienen los estudiantes en cuarto de la ESO. Tipo de documentación, DNI, y voy a poner, no sé. Aquí, bueno, aquí es difícil inventarse un DNI porque la letra de control del DNI está relacionado con los valores, los números que aparecen delante. No sé si este funcionará, el que ellos ponen aquí como ejemplo. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y L. A ver si no me da. Y aquí es importante que debe aparecer también el número de soporte del DNI, ¿vale? El número de soporte del DNI, si le dan aquí ver ayuda a identidad, te explican. El número de soporte es este número que aparece aquí en el DNI, debajo del... No es el número de identificación, sino que es el número del documento en sí que uno tiene, ¿vale? Que identifica el documento. Y en los NIEs aparece, pues, acá. Entonces deben poner ahí el número de soporte y deben poner crear una contraseña, repetir la contraseña y después un correo electrónico, repetir el correo electrónico, poner el teléfono móvil. Y bueno, ponemos un correo electrónico, repetimos el correo electrónico, ponemos un número telefónico y después deben declarar que los datos de ustedes son los que figuran y que dan su consentimiento para obtener, para el tratamiento de los datos y demás. Mi recomendación es que se leen bien todo esto y por último dan a aceptar. Ellos, bueno, en este caso, como yo no he rellenado determinados datos, pues sale un error. Hasta que no rellenen todos los datos importantes, pues no van a poder terminar digamos, este acceso, ¿vale? Entonces, una vez que rellenan todos los datos, pues tienen que confirmar a través del correo electrónico los datos que han rellenado. Voy a pausar ahora el vídeo y regreso.
Una vez que hemos accedido poniendo el usuario y la contraseña, lo que hacemos es, nos debe salir una pantalla similar a esta y aquí pues tenemos que dar acceso al trámite. Evidentemente nosotros en principio no hemos hecho este trámite nunca, con lo cual por eso te dice que no aparecía como que usted no tiene solicitudes de este trámite. Ya dentro del trámite, bueno, deben leerse bien toda esta parte, cómo es el procedimiento, se hace una primera fase, que es importante que la hagan en fechas y después en una segunda fase, en septiembre, pues se pueden cambiar algunos aspectos, como por ejemplo, si uno va, no, si uno, por ejemplo, iba a estudiar el bachillerato pero cambia de idea, pues hay cosas que se pueden cambiar en la solicitud de la beca en esa segunda fase. Pero bueno, en principio en bachillerato pues no hay mucho que cambiar porque como que se accede y ya está. Ahora, después tenemos que darle continuar después de haber leído todo este procedimiento de cómo son las fases. Le damos continuar y aquí, bueno, pues aparecerán los datos de la persona y debemos decir que el documento de identidad a quién corresponde, si al estudiante o al madre, padre o tutor. En principio es más cómodo que lo haga directamente todo el estudiante, así que voy a marcar estudiante, hay que poner la fecha de nacimiento aquí, en principio no, voy a poner una fecha, si uno pone una fecha de nacimiento menor que, por ejemplo, no sé, para tener 16 años, pues sería 01 del 01 de 1900, o sea, de 2006, entiendo yo. Entonces, como yo he puesto una fecha de nacimiento que es menor que la de la edad de 18 años, ya automáticamente se marca esto de que no eres menor que 18 años y se marca esto de que eres un estudiante, que no eres el padre o el tutor. Y es importante que estos datos deben corresponder a un estudiante si es mayor de 14 años, ¿vale? O sea, si la persona que está haciendo el trámite, que entiendo que si estás en cuarto de la ESO y vas a pasar a bachillerato, pues tienes que ser mayor de 14 años y que por lo tanto eres tú quien debes hacer el trámite. Así que no debe ser tu padre quien lo haga, ¿vale? Tienes que hacerte tú la cuenta o que tus padres te la hagan, pero bueno, debe ser la persona quien lo haga. Y por otra parte, pues el padre o el tutor pues debe autorizar a que se haga este procedimiento y declara todas estas cosas que aparecen aquí. Deben leérselo bien y bueno, ver que todo está correcto. Después le damos continuar y bueno, y ustedes deben, aquí se habla sobre la protección de datos y demás, y deben establecer el parentesco con el estudiante. Hay que decir quién es, si la madre o el padre, el tipo de documento que tiene, la documentación, la fecha de nacimiento. Hay que poner también, pues entonces le dan continuar acá. Y también hay que poner no, aquí, vale, este numerito, el numerito del documento en particular, no el número de la identidad, no el DNI, sino el número del documento en sí, que es este que está aquí. ¿Vale? Tienen que rellenar todos esos datos y después darle a continuar. Ya una vez dentro aparecerá prácticamente toda la información del estudiante y después pues tiene que poner pues el sexo, el estado civil, la situación laboral, si tiene algún tipo de discapacidad y demás. Y después tiene que poner la domiciliación en España, su dirección, su domicilio, el número y demás. Realmente todo el formulario está dado en 3 páginas, ¿vale? En la primera página, los datos del estudiante aparecerán de manera automática porque son los que aparecen en el sistema y si no, pues los insertan ustedes, pero los primeros datos deben aparecer de manera automática. Después aparecerán datos como el sexo, el estado civil, la nacionalidad debe aparecer de manera automática, la situación laboral ustedes deben señalarla y si tienen alguna discapacidad. Además aparecerá el correo electrónico y el teléfono. Después aparecerán los datos de los familiares, ¿vale? El domicilio familiar aparece, tienes que poner dónde es que está ubicado ese domicilio familiar y bueno, buscar el municipio y demás, y el código postal. Respecto al domicilio familiar, bueno, ahí después aparecerán los datos bancarios. Es importante
que asegurarse que el número de cuenta, pues digamos que la persona, que el estudiante sea propietario o copropietario de la cuenta bajo la cual se va a hacer el ingreso, ¿vale? Y por último, pues si constituye una identidad familiar independiente, o sea, si está la persona sola, eso se refiere a que es independiente. En el caso de estudiantes de 14 años, 15, 16 años, espero que no. Y entonces, bueno, habrá que poner que no y cuántos familiares hay y demás. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes terminen de rellenar todos los datos que dan aquí, tienen que darle guardar y bueno, uno puede pasar a la segunda página. Él no me va a dejar en este caso porque hay un montón de cosas que están sin rellenar, con lo cual yo tendré que rellenar todo esto para poder pasar a la siguiente página. En la segunda página lo que tenemos es la unidad familiar, ¿vale? ¿Cuáles son los miembros de la unidad familiar? Aquí aparece, bueno, el miembro en principio, ahora aparezco yo, y después deberá aparecer otros miembros. Para eso deben decir primero el número de miembros que componen la unidad familiar y agregar más miembros. Para agregar más miembros necesitamos poner el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, el tipo de parentesco y si es extranjero o no, el tipo de documentación, la fecha de nacimiento y todos los datos necesarios al respecto. ¿Vale? Entonces así vamos añadiendo el estado civil, situación laboral y si ha tenido ingresos por actividad económica y bueno, es todos los datos referentes a ese familiar. Tenemos que ir añadiendo familiares, todos los familiares ¿por qué? Porque el hecho de la cantidad de familiares va a influir decisivamente respecto a si reciben la ayuda o no, porque en dependencia de la cantidad de familiares es que la unidad familiar tiene un determinado tipo de ingresos que te permiten acceder a la ayuda o no, ¿vale? Entonces debemos ingresar todos esos datos que nos pide. Y además de eso tenemos que decir la profesión del sustentador principal de la familia, o sea, en el caso de nuestros padres, y la condición si tienen familia numerosa o no, si es una familia monoparental o no. Después que terminen eso, tienen que darle guardar. Te dicen nuevamente que lo que tú estás haciendo es solamente que aunque guardes esto, la solicitud no queda mandada, que es solamente un borrador. Le das a aceptar y entonces te permiten pasar a la tercera página en el caso de, claro, que hayas rellenado todo. Yo no he rellenado nada, por eso no me han puesto relleno. Paro ahora, relleno y bueno, regreso para explicar la tercera y última página. Bien, ya estamos en la última página de la solicitud. Aquí nos piden si posee algún título oficial o lo obtendrá en este curso. O sea, si lo obtendrá en este curso, pues tienes que marcar que lo van a obtener en el 21-22, ¿vale? O sea, si lo van a obtener este curso, ponen sí, ponen 21-22. El centro en el que ha estudiado está en España, si sí o si no, y los estudios, y bueno, si son estudios universitarios, sí o no. Entiendo que los que van a estudiar bachiller, pues no son estudios universitarios. No han obtenido estudios universitarios. Es muy importante responder a todas las cuestiones y leerse bien todo esto. Si van a ir a estudios universitarios, aquí marcamos no, porque en principio no vamos a hacer estudios universitarios, y si residirá fuera durante el curso, pues en principio no, porque lo que van a hacer es estudiar el bachiller, que es presencial. Alguna observación que se quiera plantear y después al final firmar y presentar la solicitud, que ya es el último trámite. Mi recomendación es que si no quieren firmar todavía pueden darle guardar, simplemente se queda guardada esa solicitud que ustedes han hecho y hasta que ustedes no firmen y presenten la solicitud, pues no se hace oficial la presentación, ¿vale? Todo lo que han hecho anteriormente, pues no vale de nada si uno no le da a firmar y presentar solicitud. ¿Vale? Eso es a grandes rasgos el procedimiento. No creo que sea un procedimiento tan complicado, simplemente hay que tener cuidado con todos los datos que nos piden e irlos marcando uno a uno. Lo que sí es un procedimiento que llevará unas horas, tal vez más de un día, en concluirlo. Bien, espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.